Bueno, pues continuamos con Antonio Maldonado. Antonio es ingeniero técnico forestal, ha trabajado muchos años en la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, gestionando espacios naturales protegidos, y en la actualidad trabaja en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, en Amaya, y trabaja como técnico de prevención y participación social de incendios forestales en el Plan Infoca. Nos va a hablar precisamente sobre eso, sobre los técnicos de prevención y participación social de incendios forestales del Plan Infoca, en la búsqueda de la implicación de la sociedad en materia de incendios. Pues muchas gracias y cuando quieras. Pues muchas gracias, se me oye bien, ¿no? Bueno, pues eso, por poneros un poco en antecedentes, ¿vale? La primera diapositiva, si consigo darle. A ver. Vale. Aquí no va, me voy a tener que ir ahí. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno. En el año 2007-2008, el Tribunal de Cuentas de Andalucía le pegó un pequeño tironcillo de orejas a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Medio Ambiente en concreto, porque la legislación establecía que la Consejería la Consejería de Medio Ambiente en su legislación había establecido que ella era un poco la organizadora y la garante de que el resto de administraciones cumplieran con sus funciones de prevención de incendios, y eso no pasaba así, ¿sabes? Había muchísimos incumplimientos de normativa en todas las escalas administrativas, ¿vale? Entonces, en el año 2009 se decidió a crear la figura esta del técnico de prevención y participación social, y sobre todo para conectar lo que es el Plan Infoca, que estábamos luchando, o sea, darse cuenta, nosotros veníamos del año 2004 con el incendio de Río Tinto, muchísimas hectáreas quemadas, 2 fallecidos, y entonces pues había que implicar como fuera la sociedad, había que tirarse al barro y la sociedad nos tenía que apoyar. No podíamos hacer nuestra lucha por nuestro lado. Ahí. Que no podíamos seguir haciendo la lucha por nuestro lado y sin implicar a la sociedad, sobre todo cuando más del 90% de los incendios, al menos en Andalucía, al final tienen un origen antrópico, tienen un origen social, urbano, rural, como sea, pero están las personas detrás, ¿vale? Y entonces, en principio, pues eso, se creó la figura en el año 2009, un técnico por provincia y adscrito siempre a los centros operativos provinciales, ¿vale? Nuestra primera tarea fue hacer un poquito de planificación, que ya es que seguimos haciendo, ¿vale? Las distintas figuras de planificación que existen en la legislación andaluza son los planes locales de emergencia por incendios forestales, los planes de autoprotección y los planes de prevención. Hay otros, pero esos son los 3 principales, ¿vale? Con respecto a los planes locales de emergencia, ¿vale? Son competencias del ayuntamiento, el gestionarlo, hacerlo y aprobarlo. Tiene 5 años de vigencia. En general es un inventario de recursos materiales y humanos disponibles, ¿vale? Y unos protocolos de activación, desactivación, aviso, ¿vale? Teniendo una planimetría y unos anexos. Y ahora comprobaré lo de los anexos. Lo tienen que hacer todos los ayuntamientos que están en zona de peligro, que es el mapa que viene arriba a la derecha, ¿vale? Y es un documento que es del ayuntamiento, ¿vale? El ayuntamiento ayer lo hablábamos con el ayuntamiento de Torrelodones. Ojalá me encontrara yo un concejal como ese en cada ayuntamiento. Ojalá. Porque lo que normalmente nos encontramos es: cuéntame tu película, que cuando salgas por la puerta ya veremos a ver qué es lo que hacemos. Es básico esa figura en el ayuntamiento que se crea el riesgo y que ponga las herramientas para solucionar el riesgo, es muy difícil encontrarlo, ¿vale? Cuando lo encontramos es un filón, porque podemos trabajar un montón a esa escala municipal que es muy correcta, ¿sabes? Sobre todo por el tema de los anexos, que para que os recordéis son los planes de autoprotección, ¿vale? En los PLEIF, los planes locales de emergencia, van como anexos todos los planes de autoprotección que tienen que tener instalaciones y actividades que están en esa zona de peligro. Y claro, y aquí ya nos encontramos ya con un montón de cosas heterogéneas. O sea, son instalaciones o actividades
instalaciones, pues puede ser una urbanización más o menos intermix, más o menos compacta, más o menos difuminada, o un rally en Sierra Morena, en medio del alto riesgo de incendios forestales, metiéndote a miles de personas en medio del monte. ¿Vale? Y es igual, la redacción la tiene que hacer el propietario o gestor de esa instalación o actividad, la aprueba el ayuntamiento y lo anexa al PLEIF. Y el ayuntamiento comprueba la ejecución e implantación. Por eso os decía lo de la figura municipal básica que se lo crea. Porque son los ayuntamientos, según la legislación que tenemos ahora mismo, son los ayuntamientos los que tienen que comprobar primero la implantación y después la ejecución de las medidas preventivas que vayan a tomarse en el plan de autoprotección, sobre todo ese es un tema de una instalación más o menos fija. Muchas veces hay que encontrar un equilibrio, nuestra figura es encontrar un equilibrio entre el ayuntamiento, el particular que está cabreado con el ayuntamiento, el particular que está cabreado con la Junta, el particular que está... O sea, hay que jugar muchas veces con equilibrios y con negociaciones y que, bueno, no pasa nada, esto muchas veces son malentendidos, el no saber por dónde enfocar las cosas y al final, pues bueno, más o menos vamos consiguiendo poquito a poco hacer algunas cosas, ¿vale? Y después, para terminar aquí, los planes de prevención de incendios forestales, ¿vale? Todas las fincas en Andalucía forestales tienen que tener un plan de prevención de incendios donde, con 5 años de vigencia, ¿vale?, en el que se planifican y ejecutan los cortafuegos. Y eso, claro, fincas grandes, con un asesoramiento técnico, con una oficina técnica detrás, no hay problema. Pero cuando te llega un abuelete que ha heredado o que tiene una finca pequeña, que no va a contratar una oficina técnica, o te sientas con él y le explicas qué es el plan de protección, por qué lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cuál es el procedimiento de aprobación, o no lo hace al final. Y si se quema la finca, nosotros tenemos la tasa de extinción de incendio, pues claro, después, a los 2 años, pues te viene el mismo abuelete diciendo no tenía el plan de prevención de incendio y me pasa ahora la tasa de extinción de incendio. Entonces es un poco jugar con eso, ¿sabes? Y es asesorar. Al final lo que es asesorar técnicamente a otras administraciones y particulares, ¿vale?, para que se den cuenta del riesgo que hay ahora mismo de incendios forestales y redacten y sobre todo ejecuten, ¿vale? La pelea sobre todo es que ejecuten. Muchos planes de autoprotección, muchos PLEIF se hacen, se redactan, se aprueban y terminan metidos en un cajón o en una estantería, ¿vale? Porque al final, quieras que no se creen, no han tomado conciencia del riesgo en el que están. Entonces, esta planificación se queda ahí un poco al aire, ¿vale? Anualmente hacemos unas estrategias provinciales de prevención de incendios forestales. Cada provincia tenemos que hacer una, hacemos una, ¿vale? Os cuento un poquito la estructura de la estrategia. Primero hacemos un análisis sobre incendios acaecidos en la provincia en los últimos 10 años. Se sacan datos por municipios, datos por las causas y se analizan qué está pasando en la provincia de Sevilla. La provincia de Sevilla, por poneros un ejemplo, ese es un mapa de Villanueva y Río y Minas. Este año está tranquilo, en el año 2018, en el año 2017 y 2016, pues había bastante problemática social y nos estaban metiendo fuego en bastantes sitios del término municipal, ¿vale? Entonces se sacó, digamos, ese término municipal lo estuvimos analizando, ¿vale? Después la estrategia lo que hace es recopilar y ver si hay algo que desfasa, ¿vale?, o algo que no cuadra con respecto a la silvicultura preventiva en la provincia, ¿vale? Esto es escala provincial. A nivel público, o sea, competencia que es de la Consejería de Medio Ambiente, pues se hace el chequeo y se inventaría y se recoge todos los cortafuegos mecánicos y manuales que se hacen en los montes públicos, que se hace con la RAPCA, con la red de áreas pasto cortafuegos de Andalucía, cuántos kilómetros se gestionan, cuántos cortafuegos se han gestionado con esta herramienta, ¿vale?, cuántos tratamientos silvícolas preventivos se han realizado por parte de la Consejería. Sobre todo estos 3 puntos es a nivel público. ¿Cuántos tratamientos han hecho los gestores de infraestructura? Pues Red Eléctrica, Endesa, Adif, los trenes, todo eso se va recopilando en la estrategia por tener el dato. Y al final, los planes de prevención de incendios particulares, pues también se recoge esa información y un poco se analiza por encima, ¿vale? A ver si hay algo raro que no cuadre, ¿vale? Y después entramos ya en la parte de prevención social, ¿vale? Es igual, se hace análisis de PLEIF que hay, de planes de autoprotección, ADF, grupos locales de pronto auxilio, que los vamos a ver ahora. Con respecto a los planes locales de emergencia por incendios forestales, los PLEIF, esos son los números que hay últimos del año 2017, cuando se ha hecho el recopilatorio de todas las provincias, ¿vale? Entonces, veis, o sea, llevamos desde el año 2009 y todavía tenemos de
594, 55 no redactados. O sea, no hemos conseguido que 55 ayuntamientos de Andalucía se sienten y redacten un plan local de emergencias por incendios forestales, que además están obligados por ley, por la ley de incendios y por el reglamento. ¿Vale? Pues todavía no hemos conseguido que lo redacten. Tiene 4 años de vigencia y entonces esa es la diferencia entre revisados y no revisados. Los que están dentro de esos 4 años de vigencia estarían en la columna de revisados y los que han pasado ya esos 4 años de vigencia estarían en los revisados. Lo que pasa es que es vigente. Lo que pasa es que no te puedes fiar pues porque la información puede estar caduca. ¿Vale? Además, los plays también es eso. Lo que han estado hablando antes los compañeros, nombra el CECOPAL, responsable del CECOPAL, es un desglose de personas a nivel municipal que están disponibles para emergencia por incendios forestales. ¿Vale? Con respecto a los planes de autoprotección, pues esos son los números que tenemos de planes de autoprotección, ¿vale? 2.589, los que tenemos inventariados y que sabemos que están más o menos aprobados. ¿Vale? ¿Cuántos están ejecutados? No podemos decirlo. ¿Vale? No tenemos datos, no podemos saber. O sea, yo, por ejemplo, me encuentro términos municipales y que no son complicados con respecto a otros de otras provincias, pues por ejemplo el término municipal de Cazalla de la Sierra, en pleno Parque Natural de la Sierra Norte, yo lo tengo hecho el inventario de lo que tendría que tener plan de autoprotección y voy por el 55. Tendría que tener más de 55, o sea, tiene más de 55 instalaciones metidas en zona de peligro. ¿Vale? Entonces, pues, es muy complicado eso, o lo haces a nivel de escala o nosotros, incluso a nivel provincial, es muy complicado tener una información más o menos fiable de si está o no está un plan concreto ejecutado. ¿Vale? Tenemos 2 provincias muy punteras, Jaén y Málaga. ¿Por qué? Porque ahí hay muchísimas instalaciones de uso público. ¿Vale? Entonces, ahí es donde destacan mucho esos planes de autoprotección, porque una de las prioridades que tenemos nosotros es que las instalaciones de uso público de la Consejería sí que tienen que tener un plan de autoprotección. ¿Vale? Eso es impepinable y eso sí que automáticamente estamos con los compañeros de uso público que en el momento de que abran un área recreativa, pues antes de abrirla nos sentamos con ellos, vemos y se redacta el plan de autoprotección. ¿Vale? Con respecto a las agrupaciones de defensa forestal, pues esos son los números que hay de agrupaciones de defensa forestal, ¿vale? Y el número de municipios integrados. ¿Vale? En verdad, las agrupaciones de defensa forestal en Andalucía no funcionan. Es así. No sé que hay un compañero de las ADF de Cataluña, no han funcionado por muy diversos factores, ¿sabes? Crearon en la legislación del año 90, empezó en la ley forestal, la ley del año de incendios del 99 le daba ya un poquito de cuerpo, en el reglamento del 2001 terminan de definirse, pero no han terminado de funcionar. ¿Vale? Serían una herramienta muy buena si todo el mundo se creyera que se podría trabajar con las agrupaciones de defensa forestal, pero es muy complicado. ¿Vale? En Andalucía es muy complicado trabajar con las ADF. ¿Vale? Con respecto a los grupos locales de pronto auxilio, pues esos son los nombres. Los grupos locales de pronto auxilio son voluntarios. O sea, esto es un cuerpo más, es un cuerpo más a nivel municipal. Tienen que estar metidos dentro del PLEIF, ¿vale? Y son voluntarios que se supone que el ayuntamiento los ha recogido, sabe quiénes son, están identificados, forman el grupo local de pronto auxilio y nosotros los formamos, los equipamos y, digamos, les explicamos los protocolos para una posible activación. ¿Vale? Es un primer ataque, un remate y liquidación de incendios y se les equipa también. ¿Vale? Problema que tienen los grupos locales de pronto auxilio, que los directores técnicos de extinción pues muchas veces no se fían de gente de fuera de su dispositivo para activarlo. Yo, como director de extinción, ¿cómo voy a activar a 20 tíos del pueblo sobre los que no tengo ningún tipo de control? En teoría nosotros, los técnicos de prevención social, estamos para eso, ¿sabes? Para controlarlos, ir al puesto de mando, ver lo que necesita el director técnico de extinción y conectarlo con el grupo local de pronto auxilio. ¿Vale? Es igual, ¿sabes? Están ahí, pero se les utiliza poco, se les malutiliza, ¿no? muchas de las veces. ¿Vale? Con respecto a las campañas de divulgación y educación, ahora las vemos, ¿vale? Y también otra parte muy importante de nuestro trabajo y dentro de la estrategia y dentro de la parte de prevención social es el recopilatorio y el saber de los usos y actividades, de las quemas. ¿Vale? En Andalucía, pues estas son las solicitudes y las autorizaciones concedidas y las comunicaciones de quema en base a la legislación y las autorizaciones concedidas por la delegación de gobierno. ¿Vale? La primera columna, delegación de gobierno, básicamente es cohetes y fuegos pirotécnicos. ¿Vale? Nuestra legislación establece que eso lo tiene que autorizar delegación de gobierno.
Solicitudes presentadas y autorizaciones concedidas son quemas forestales o quemas de residuos agrícolas a menos de 400 metros y comunicaciones de quema son en las zonas de peligro. ¿Os acordáis el mapa primero con los municipios en rojo? ¿Vale? Pues a más de 400 metros de zona forestal, pero si estamos en alto y medio riesgo, lo tienes que comunicar con 10 días de antelación. Pues 7.000 al año, comunicaciones. Esto es una barbaridad. Esto administrativamente es nos come. Nos come vivos. Es así. Yo estos 2 días que he estado aquí, cuando vuelva mañana al COP me voy a encontrar un tocho así, de autorizaciones de quema por ver. Que han entrado. Ahora estamos en plena campaña de quemas y entonces sin problema me pueden entrar 50 quemas al día en Sevilla. ¿Vale? Y después ya, una vez ha quemado, meses sin una sola autorización. Pero es una barbaridad. Y eso que Sevilla no es de las más complicadas, como podéis ver, ¿sabes? Con respecto a las autorizaciones de quema. Bueno, pues una vez tenemos toda la información, sabemos lo que ha pasado en el último año, con el análisis del principio, de dónde venimos, con el análisis de los últimos 2 años, 10 años, qué datos estamos teniendo. En la estrategia se determinan 2 cosas. Primero son los ámbitos territoriales, ¿vale? Que son zonas de la provincia donde existe una alta incidencia de incendios forestales. Y los ámbitos por causas, que es un grupo de causas que se inciden mucho en la provincia, ¿vale? Y en base a esto, los ámbitos territoriales pueden ser un término municipal, 2, 3, una comarca entera, ¿vale? Y los ámbitos por causas sí que nos pueden coger determinados términos municipales o la provincia entera, ¿vale? Eso es, dependiendo de lo que tengamos, pues determinamos unas cosas de estas. Y para cada uno de ellos se determinan estas 3 cosas. Objetivos, acciones e indicadores. Objetivos, ¿qué es? ¿Qué es lo que queremos conseguir para el año que viene? Normalmente es o reducción de superficie o reducción de número de incendios en cada uno de los ámbitos, ¿vale? ¿Qué acciones? Pues para cada uno de los ámbitos territoriales o ámbitos por causas, qué es lo que vamos a hacer en el siguiente año para conseguir el objetivo. Y aquí es donde tiramos de imaginación. Aquí es donde, porque claro, además, este es el trabajo nuestro, digamos, a medio plazo. Yo, por ejemplo, cuando estos años atrás hemos tenido problemillas por el Ronquillo, ¿sabes? Problemillas por el Ronquillo era que un pueblo, un término municipal que puede tener muy pequeño, pues teníamos 25 incendios en un año. Pues allí teníamos un problema de venganzas, básicamente. Se estaban metiendo fuego los unos a los otros, ¿sabes? Pues no era uno, eran varios metiéndose fuego los unos a los otros. Ahí hay un problema, porque un día la van a liar, ¿sabes? Entonces, acciones. Hablar con el ayuntamiento, oye, mira, vamos a asegurarnos que las urbanizaciones de alrededor de donde están metiendo fuego tengan los planes de autoprotección. Ayuntamiento, vamos a hacer bando, vamos a hacer ordenanzas para ordenar, recordarle a todo el mundo que tiene que tener las medidas preventivas ejecutadas, fincas forestales con planes de prevención, implicar al ayuntamiento, bajar a la arena e implicar al ayuntamiento, ¿vale? Y ahí es mucha imaginación. Con los coles, trabajo con los coles, que ahora veremos, ¿vale? Y después también determinar unos indicadores, ¿vale? Para ver si el trabajo que hemos estado haciendo es de verdad efectivo o no es efectivo. Otra parte muy importante, hemos terminado con la estrategia, ¿vale? Otra parte muy importante es los trabajos con las comunidades educativas a través del programa Aldea. Os lo cuento un poquito por encima, ¿vale? El programa Aldea es un programa educativo conjunto de la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente y el Territorio para llevar el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente a las aulas. Tiene 2 grandes modalidades. La modalidad A, que es un proyecto integral en el que, digamos, se crea una ecoescuela. O sea, el centro educativo lo transformamos en una ecoescuela y el medio ambiente entra dentro del centro educativo a todos los niveles y para todos los del centro educativo, o podemos acogernos a un proyecto temático, que ahora, dependiendo de lo que quiera cada centro educativo y sus profesores y su equipo directivo, pues entran dentro de alguno de estos proyectos temáticos. El primero de en medio, Educación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad, el programa Semilla, es donde viene recogido, digamos, la parte de prevención de incendios forestales. Datos de participación en el programa Aldea, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el último curso, 2017-2018, ecoescuelas hay 289, 290, ¿vale? Y, por ejemplo, en Semilla, pues acogieron eso, 290 escuelas para el programa Semilla, ¿vale? Que el programa Semilla, pues ahora lo explicaré un poquito más.
El programa Semilla es eso. El objetivo es sensibilizar sobre la importancia de los ecosistemas forestales, ¿vale? Y la idea es llevar el monte a la escuela con todos sus aprovechamientos, con todas sus virtudes y con todos sus defectos y todas sus dificultades. Porque las actividades que se pueden hacer en el programa Semilla es todo esto, ¿vale? Podemos crear un vivero escolar asistido. ¿Asistido qué es? Pues que desde la consejería se le dan las plantas y hay un técnico que está pendiente de la creación del vivero, del mantenimiento del vivero, junto con los alumnos y los profesores de la escuela, ¿vale? O sea, no es uno que va por allí y les mantiene el vivero, sino que participa todo el mundo de la escuela. La parte de prevención de incendios forestales, que ahora les explicaré, ¿vale? La vegetación de nuestro entorno, ¿qué es? Pues hacer una serie de actividades para que los escolares y los profesores vean qué vegetación tienen en los alrededores de la escuela, un poco lo que ha contado antes Mireia en Barcelona, en la escuela que había está trabajando, ¿vale? Irse al bosque y ver qué estado está y cómo lo pueden mejorar. Después, visitas a equipamientos de uso público, jardines botánicos, centros de visitantes, la Suberoteca, que está en Alcalá de los Azules, en Cádiz, el centro de capacitación de Vadillo, un centro de formación profesional muy potente que hay, y después actividades en el aula. O sea, que el programa Semilla tiene muchísima información ambiental ya y educación ya recopilada de muchísimos años, y entonces eso se pone disponible en las escuelas para que trabajen con los niños dentro del proyecto del curso, ¿vale? Tú puedes llevar a los niños a ver el bosque, pero si no hablas del bosque en todo el curso, pues es una excursión que hicimos al campo, muy bonita, ¿sabes? Entonces sí que es básico que los profesores estén implicados en esto. Al final, un certamen de experiencias didácticas de todos los centros que se han acogido al programa Semilla, en los que los alumnos presentan los trabajos y se elige a un ganador, digamos, de ese curso. Y se le da un premio, la clase hace un viaje de fin de curso y la verdad es que está muy bien montado eso, ¿vale? Con respecto a todas las actividades que hemos visto del programa Semilla, la parte de prevención de incendios forestales, que a lo mejor es una de las más llamativas, ¿vale? Son las que organizamos un poco nosotros con los técnicos de prevención social junto con los centros operativos, ¿vale? Tenemos dos modalidades, la visita al CEDEFO o la visita al centro. En la visita al centro nosotros nos desplazamos al centro. Normalmente intentamos siempre desplazarnos con algún medio, camión, unidad móvil o un retén, un grupo especialista, ¿vale? Porque si no, al final lo que se queda es un tío vestido de amarillo dándonos la chapa sobre una presentación y deseando que se acabe porque... Bueno, y deseando que se acabe no, porque después vienen matemáticas, pero bueno, que me he quitado lengua, ¿vale? Por eso están contentos porque se han quitado lengua, a lo mejor, ¿vale? Pero al final es un tío amarillo, en cuanto te vas se han olvidado de ti. Entonces, o vas con medios y les entretienes y les enseñas. Con algún cole yo lo he hecho y la verdad es que es muy gratificante. Por ejemplo, con el del Castillo de las Guardas, que hemos tenido varios años, varios problemas por allí, pues venga, vámonos. ¿Cómo implicamos a esta gente? Pues me los llevé de excursión a una torre de vigilancia nuestra que tenemos en el Castillo de las Guardas, dando un paseo. Estaba a 1 kilómetro y pico, pues venga. Me acompañaron padres que eran de la Brica, de la brigada de refuerzo, que sus hijos estaban en esas clases y entonces pues entre todos los llevamos a la torre de vigilancia y ahí entre todos pues tanto en el trayecto como en la torre de vigilancia pues se les fue explicando cuál es el rol de los incendios en el entorno mediterráneo y qué estaba pasando en el Castillo de las Guardas. Y lo entienden mucho mejor que a lo mejor el recurso, que sí, que está muy bien, de la presentación, de los vídeos y del salón de actos del cole, pero muchas veces a lo mejor se queda corto eso, ¿vale? Y es mucho más gratificante para ti y para ellos y lo entienden mucho mejor cuando vas al campo con ellos, ¿vale? Con respecto a la visita a los CEDEFO, pues es mucho mejor, ¿vale? Es mucho mejor, ¿por qué? Porque primero lo saca de su escenario. En el cole ellos son los amos, yo creo que no, pero en el momento de que se van a un CEDEFO, ya ese entorno ya no lo controlan y entonces ahí ya puedes jugar mucho más con ellos. Puedes hacer actividades lúdicas. Yo, por ejemplo, en la foto de abajo soy yo con un cole de Pilas. Todo el monte que veis atrás, todo eso me lo pateo con los niños en cada visita. O sea, yo cuando van al CEDEFO a mí no me gusta sentarles en el aula y ponerles una presentación. Digo, ya que habéis venido hasta aquí, vamos al campo. Y aunque esté lloviendo, aunque haga sol, aunque haga calor, nos vamos al campo y nos pateamos campo y voy contándole las plantitas y les voy contando qué es lo que pasa cuando se queman y mirar, esto es un área de defensa que tenemos aquí hecha y si tengo suerte me encuentro con el rebaño de las ovejas del Rapca que están... y los niños lo flipan.
independientemente ya de los aviones, de los helicópteros, de los camiones, ya solo con el paseo en el campo, irles enseñando qué es el monte Mediterráneo y cómo funciona y qué le pasa cuando se incendia, ya con eso van servidos, ¿vale? Y después también la formación al profesorado, es básica, es lo que os comentaba antes. Un tío amarillo que nos ha venido a soltar la chapa o hemos ido a dar el campo, pero si el profesorado no se lo cree y trabaja con esto en clase, es para nada. Entonces, muchas veces, o sea, nosotros, una de nuestras peleas, que ya lo estamos consiguiendo, casi lo hemos conseguido, es que al principio de curso hay jornadas de formación del programa Aldea para el profesorado, es meternos ahí. Ya casi lo tenemos conseguido, ¿vale? Porque si tú formas al profesorado, le explicas cuál es la problemática, cómo se apagan, cómo se previenen, todo, eso después se va al aula y a lo mejor están 1, 2, 3 semanas antes de la visita trabajando, hacen la visita y después están otras 2, 3 semanas trabajando. Y eso es lo ideal, ¿vale? Que entren dentro, digamos, de los proyectos o del trabajo del aula. Los colegios participantes dentro del programa Semilla solo, ¿vale? En el año 2017, pues han sido todos estos, pues 119 colegios y 7.928 alumnos, ¿vale? ¿Y por qué digo solo el programa Semilla? Porque cualquier petición de visita, tanto a CEDEFO como que nosotros vayamos al cole, que nos llega por fuera del programa Semilla, pues la intentamos siempre cumplir, ¿vale? Y eso es desde formaciones profesionales, campamentos de verano, ferias de emergencia. Siempre que intentamos, siempre que nos piden que les expliquemos qué es eso del Plan Infoca y cómo funcionan los incendios forestales, venga de la escala de que venga, o sea, de la escala de la educación de la que venga. El otro día estuve en una escuela infantil y los niños eran de 2 años, de 2 a 3 años. O sea, yo cuando llegué allí dije yo, ¿y aquí qué voy a hacer ahora? Menos mal que mi hermana es educadora infantil y me dijo, no, imágenes. Nada de texto, llévate imágenes y sobre las imágenes vas contando un cuento. Y fue lo que hice. Me inventé un cuento en el que había incendios forestales con imágenes. Y los niños de 2 años, pues bueno, sí, ahí estaban, pero se les veía, ¿sabes? Que lo iban más o menos comprendiendo. Pero nada de texto ni nada complicado. Imágenes puras y duras. En A3, o sea, me imprimí imágenes, fotos en A3 y les iba contando un cuento. Un cuarto de hora, 20 minutos, ya solo que aparecí vestido de amarillo con el casco, ya con eso era una feria. O sea, además empecé yo a contarles la película, pues después todos se pusieron el casco, la braga, me quitaron la camisa, se la querían poner, aquello fue una feria. Pero ¿qué es eso? ¿Sabes? Que hay herramientas y hay formas de con niños de 2, 3 años poder empezar a meterles ya y a educarles ya con el tema de los incendios forestales. Y en la otra punta, pues igual. Tanto universitarios como escuelas de mayores o centros de mayores también nos han pedido visitas, ¿sabes? Y es muy reconfortante también ver, pues eso, abueletes que están en centros de mayores que te preguntan qué está pasando con los incendios forestales en los últimos años porque esto en mi época no era así. Claro, y ahora cuando empiezas a decirle, pues en tu época cómo te calentabas, cómo cocinabas, cuántos rebaños de cabras había en tu pueblo y qué es lo que hay ahora, ¿sabes? Pues claro, entonces empiezan a darse cuenta de que, ostras, que el modelo económico y social ha cambiado completamente en el rural. Y si además eso lo juntamos con el cambio climático, ¿tú te acuerdas de cuando antes nevaba y hacía y ahora ni nieva, ni hace frío, ni, ¿sabes? Y los veranos cómo están siendo. Entonces lo entienden y saben qué es lo que está pasando y son capaces de darse cuenta, ¿sabes? Tanto de un lado como de otro. Y por terminar, ¿vale? Un tema que nos ha llegado ahora, que es el CILIFO, el Centro Ibérico de Lucha contra Incendios Forestales, ¿vale? Que es un programa financiado por el Interreg de España y Portugal, ¿vale? En el que la verdad es ilusionante, pues porque por fin vamos a poder trabajar un poco de manera integral todo esto, ¿sabes? Esto al final, nuestra lucha de prevención social. El otro día me decían, somos piedras tiradas en el océano, que no funciona nada, pero claro, yo decía, pero bueno, a base de piedras se hacen los diques y los espigones. Entonces, pues poco a poco, a ver si esto yo creo que nos va a dar un empujón bastante grande. Os explico un poco cómo está enfocado el tema del CILIFO. Son 14 socios, como pone ahí, ¿vale? Un presupuesto final de 18,5 millones.
en el que estos 14 socios, pues eso, el principal receptor es la Consejería de Medio Ambiente, pero vamos, están los gobiernos del Algarve, del Alentejo portugués, hay universidades metidas, ¿vale? Y ya os digo que es un programa interesante. Los objetivos, al final, los que pone son coordinación de los servicios de extinción de incendios, mejorar la infraestructura y fomentar la innovación y la formación en la materia. Le hemos dado una vuelta de tuerca más a esto, y os cuento. Tiene 3 grandes líneas el CILIFO. Primero, prevención social de incendios forestales, ¿vale? El otro día estuvimos sentados en el COR y ya nos encargaron un poco empezar a darle vueltas a esto para las adjudicaciones y para las licitaciones directas, ¿vale? La idea es crear las distintas campañas que veis ahí, de material divulgativo y merchandising, ¿vale? Con todo lo que hemos aprendido de estos años atrás. Darse cuenta, nosotros llevamos ya casi 10 años trabajando. Con Red Eléctrica, por ejemplo, hemos estado trabajando mucho con material divulgativo, con Endesa también, y entonces ya hemos aprendido un montón de cosas, sobre todo de lo que no se tiene que hacer, ¿vale? O cosas que dan mal, que no dan un buen resultado, ¿vale? Señales informativas sobre el terreno, es igual, ¿sabes? Todos tenéis en la memoria la figura de la señal de peligro de incendio con la cerilla ardiendo debajo del monte, ¿vale? Pues a lo mejor eso, o sea, no solo señal informativa de advertencia, sino dar información de verdad sobre el peligro, el riesgo que hay de incendios forestales. Campañas itinerantes, tanto para la interfaz urbano-forestal, urbanizaciones o similares que tenemos en Andalucía prácticamente en todas las provincias, como para actividades agrarias. Uno de los focos que tenemos nosotros es la mal quema de residuos agrícolas, pues formar e informar a los agricultores para que no te provoquen ese tipo de incendios. Generar también campañas de sensibilización para visitantes de espacios naturales protegidos y generar el plan de prevención social de las zonas de alto riesgo. Ahora mismo nos estamos adaptando legislativamente de las zonas de peligro que nos daba nuestra ley de incendios y nuestro reglamento de incendios, se está adaptando a la normativa estatal, creando las zonas de alto riesgo. La idea es que cada zona de alto riesgo tenga un plan de prevención social, ¿vale? En el que se vean qué carencias hay o qué riesgos hay y cómo los podemos enfrentar a ellos. Otra de las líneas gordas que tiene el CIDIFO es el desarrollo de la estrategia de quemas prescritas en Andalucía, ¿vale? Esto supone, pues, un trabajazo espectacular y bestial, porque lo primero que se quiere con esta estrategia de fuego prescrito es la cualificación profesional, o sea, habilitar, crear los estándares y los perfiles y acreditarlos de alrededor de 700 personas, ¿vale?, para darles una cualificación profesional en fuego prescrito. Ya no solo seríamos, yo creo que somos la primera comunidad autónoma que empezarían con las cualificaciones profesionales para fuego prescrito, ¿vale? Realizar un par de intercambios de TREX, de formación en fuego prescrito, y después jornadas de formación, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también la tercera gran línea del CILIFO serían los proyectos de investigación, ¿vale? Establecer un índice de riesgo dinámico. Nosotros ahora mismo en Andalucía, por legislación, tenemos riesgo medio, riesgo bajo y riesgo alto, por fechas. Y se pueden modificar, pero claro, hay que publicar una orden, ¿vale? El año pasado, en el año 2017, se prorrogó, por ejemplo, el alto riesgo de incendio hasta el 30 de octubre, del 15 al 30 de octubre. Se retrasaron 2 semanas. La idea, ¿qué es? Índice de riesgo dinámico. O sea, directamente a un nivel de escala mucho más pequeña, y además generar una app para que te informe del riesgo que estás teniendo de incendios forestales en el sitio, vincularla ya a las autorizaciones de quema, ¿sabes? Que sea ya que cada uno sea responsable de lo que está haciendo frente a la Administración, sin que la Administración te tenga que autorizar y dar un condicionado, sino tú te haces responsable de eso, ¿vale? Y a través de la app eso se puede conseguir. Caracterización y tipificación de incendios históricos, aunque ya los analistas del Plan Infoca y los compañeros de las Briscas han avanzado mucho, pero todavía me dicen que sería bueno de seguir un poquito, sobre todo perfilando, sobre todo por el tema de meteo y humedad del combustible el día del incendio de hace 20 años, a ver qué es lo que estaba pasando y más o menos estimarlo, ¿vale? Empezar a investigar las quemas prescritas en alta intensidad, sobre todo bajo arbolado, cómo funcionan y de qué manera se pueden aplicar aquí en el sur de Europa. Usar la biomasa para la reducción del riesgo, establecer estudios de investigación de
determinen a ver si en verdad es efectiva el uso de la biomasa del matorral para reducir el resto, para reducir el riesgo de incendios, y después crear un seguimiento de la inflamabilidad y la humedad del matorral para crear el modelo de combustibles dinámico, ¿vale? Y tener tu mapa, tu shape, para que te vaya generando, sobre todo, y que te alimente el índice de riesgo, lo que está puesto al principio, ¿vale? Entonces, y después también una partida bastante importante de inversiones en infraestructuras que, quieras que no, pues sabéis que eso es un sumidero de dinero al que los 18,5 millones se podían haber ido ahí solo en renovar y en mejorar infraestructuras. Pero se ha repartido un poco, o sea, se ha repartido de esta manera para que se pueda trabajar en el máximo número que llega al máximo, a la máxima sociedad posible al final, ¿sabes? Quieras que no. Y al final esto lo que nos da un reconocimiento social, ¿vale? Un reconocimiento social que el máximo exponente fue cuando nos han dado este 28 de febrero del 2018 la medalla de oro de Andalucía a todo el Plan Infoca. Nosotros que estamos, o sea, somos los técnicos de prevención. Digo nosotros porque el resto están allí en la última fila en el gallinero, ¿sabes? Están los malos ahí atrás. Y entonces, pues, nosotros nos hemos sentido parte de este equipo, ¿sabes? Aunque estamos ahí dentro y la verdad es que este reconocimiento fue un empujón y un espaldarazo muy, muy importante. Y también otra herramienta que utilizamos muchísimo son las redes sociales. Como todo el que tenga Twitter conoce el canal del Plan Infoca, la potencia que tiene y hasta dónde es capaz de llegar, ¿vale? Y por terminar mi presentación, pues poneros un vídeo de las últimas inundaciones que fueron en Málaga, ¿vale? En Campillos, esto es el pueblo de Campillos, es la salida de los medios en Infoca de las inundaciones. Entonces, pues al final, quieras que no, el agradecimiento de la gente es lo que te queda y la vinculación con la sociedad que al final está defendiendo. Y nada, pues muchísimas gracias.